La vez anterior vimos el algoritmo de gradiente conjugado. Este algoritmo pues es muy similar al de direcciones conjugadas, excepto que en lugar de dar el conjunto de direcciones conjugadas al principio, en este caso se calculan estas direcciones en los pasos 6 y 7 por medio de la actualización propuesta por Géstenes y Stiefel. Como combinación lineal del gradiente en la siguiente iteración por la dirección conjugada anterior. Entonces, bueno, pues hemos visto también algunas de las características de este algoritmo. Hemos dicho que calcula el mínimo de una función cuadrática a lo más n iteraciones cuando el número de variables de decisión es n. Y por otro lado, también resuelve el sistema de ecuaciones qx igual a b. Asimismo, calcula direcciones conjugadas y también direcciones ortogonales, que son los gradientes. Los gradientes van a ser ortogonales al igual que en el caso de descenso máximo. No sé si recuerden que en el caso de descenso máximo encontramos que avanza a pasos ortogonales en donde las direcciones son los gradientes. Y esos gradientes, pues, necesariamente son ortogonales. Bueno, lo mismo va a suceder en gradiente conjugado, excepto que ahora no se avanza sobre los gradientes o las direcciones determinadas por los gradientes, sino las direcciones determinadas por las direcciones conjugadas. Esa es la diferencia y por lo tanto pues es un algoritmo más rápido que el método de descenso máximo. Vimos algunas características, propiedades del mismo. Una parte importante es que en este algoritmo se pueden calcular las constantes o parámetros alfa k y beta k con diferentes variantes. Una variante al alfa k, pues es la que se muestra aquí en azul. Es una forma simétrica que nos hace ver que alfa k es mayor que 0, ¿verdad? En el caso de beta k es más delicado. En este caso hay diferentes formas o generalmente en la práctica se usan diferentes formas para calcularlo o variantes. Estas variantes son importantes, sobre todo cuando se va a generalizar el algoritmo a problemas no cuadráticos, en donde no queremos calcular hessianas, ¿verdad? Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el equivalente para una función no cuadrática, esta fórmula, Q hace el papel de hessiana, entonces tendríamos que calcular en ese caso general la hessiana. Pero como eso es muy caro, no vamos a calcular la hessiana para usar el método gradiente conjugado, ¿verdad? Si tenemos que calcularla, pues mejor usamos el método de Newton. Entonces, bueno, la forma de darle vuelta al cálculo hessiana, pues es por medio de estas variantes que encontramos la vez anterior, en donde solamente se calculan gradientes, o más bien las variantes para calcular beta k solamente dependen de gradientes. Bueno, pues esa es la razón por la cual estas variantes son importantes en la generalización del método de gradiente conjugado. Vimos un ejemplo tridimensional. No recuerdo si vimos el problema de ecuaciones normales en mínimos cuadrados con gradiente conjugado. Recuérdenme ustedes, ¿lo vimos la vez anterior o no lo vimos? No, no lo vimos. ¿No lo vimos? Ok. Bueno, entonces también podemos resolver ese problema de mínimos cuadrados lineales que vimos anteriormente, que ya resolvimos con el método de Cholesky. Resolvimos las ecuaciones normales con el método de Cholesky. Y también resolvimos el problema con el método QR. El método QR es algo así como, pues,
una variante en donde no se resuelven las ecuaciones normales, sino se resuelve el sistema AX igual a una proyección de Y sobre el espacio imagen de A. Entonces es algo así como un precondicionamiento, ¿no? Se puede ver de esa forma. Entonces, bueno, pues claro, ¿no? El mejor método es el método QR, porque es un método estable y además el sistema pues, no es tan mal condicionado como en el caso de las ecuaciones normales, como vimos anteriormente. De hecho, el método de Cholesky no da buenos resultados, precisamente por el mal condicionamiento del problema que vimos anteriormente. Ok, pues también podemos resolver el problema, este sistema de ecuaciones que equivale al problema de minimización con matriz Q igual a transpuesta por A, con el método de gradiente conjugado. Bueno, pues aquí lo estoy haciendo. Una observación es que en este caso el método gradiente conjugado no va a converger desde cualquier valor x0, a diferencia de una función cuadrática con número de condición no tan grande. Precisamente porque el número de condición es enorme, 10 a la 24 en este caso, de esta matriz A transpuesta por A. Por eso es que el método pues no converge no porque el método sea malo. En este caso el método de gradiente conjugado es bueno, solo que el número de condición del problema que uno quiere resolver es enorme. Entonces tenemos un problema que es casi singular. De hecho, en la práctica es singular. Dado que estamos trabajando con precisión finita, entonces pues se puede considerar para todo fin práctico que este problema es singular. Bueno, pues en esos casos obviamente vamos a tener problemas, no nada más con gradiente conjugado, sino con otros métodos. Bueno, entonces lo que se hizo en este caso, para evitar el problema de que no converja, por escoger un x0 lejano al mínimo, lo que se hizo en este caso fue perturbar la solución obtenida por el método QR, que es la mejor solución que se puede obtener con los métodos que hemos visto, por supuesto. Entonces, bueno, se perturbó con 10 a la menos 3. Esta perturbación, pues aparentemente puede ser pequeña, pero tomando en cuenta que estos coeficientes que se encuentran al final tienen varios ceros, entonces, bueno, pues en realidad la perturbación relativa no es tan pequeña. Entonces perturbamos solución, tenemos un valor x0 y aplicamos el método de gradiente conjugado, 11 iteraciones básicamente del método de gradiente conjugado. Y bueno, lo que hace estas 12 iteraciones es reducir el gradiente inicial, que es muy alto, 10 a la 16, hasta un valor de 0.98. Entonces, el resultado que se obtiene es el que se muestra en la iteración 11, es el que se muestra en esta segunda columna. Entonces, como pueden ver, pues los valores son cercanos a los valores certificados en todos los casos, ¿verdad? Pero bueno, esto es claro porque estamos tomando un valor de comienzo cercano al mínimo. Como ya les dije, si tomamos valores más lejanos, pues puede diverger, pero no diverge porque sea malo, sino porque es mal condicionado el problema. Ahí se acumula el error de redondeo y pues lo que hace es degradar, ese error de redondeo degrada pues básicamente las direcciones conjugadas. Entonces, bueno, pues se termina pues ahora sí que obteniendo basura por el problema mal condicionado. Bueno, con el resultado que se muestra anteriormente, pues se hace la gráfica y ahí se muestra junto con QR. El ajuste QR es el que viene en rojo en la gráfica y el ajuste con gradiente conjugado es el azul. Se ve que en realidad la parte en donde sufre un poquito el método de gradiente conjugado es al principio, una pequeña oscilación.
y al final, en donde subestima los datos, ¿verdad? O sea, la gráfica queda por abajo de los datos. Entonces, bueno, pues ya dijimos que la razón es que la matriz Q es muy, muy mal condicionada, ¿no? Exageradamente mal condicionada. Claro, ¿no? Si tuviéramos precisión infinita, pues en 11 iteraciones llegamos a la solución exacta, pero pues no es así. Entonces, en precisión infinita o incluso en precisión, me atrevo a decir que en precisión cuádruple, ya se obtendría una solución bastante buena. Y claro, ¿no? En alta precisión podríamos tomar como valor de comienzo x0 cualquier valor y convergería el método. O sea, sí el método es bueno, pero el problema es malo en este caso. Bueno. Hay ciertos estudios sobre el grado de convergencia de gradiente conjugado. Como yo ya les he comentado, el método de gradiente conjugado se considera un método que es intermedio entre el método de descenso máximo y el método de Newton. Intermedio en el sentido de que es un método que es superconvergente, tiene superconvergencia lineal, pero la convergencia no llega a ser cuadrática como lo es el método de Newton. Entonces, por eso es que se llama intermedio. Además, las estimaciones que existen actualmente sobre el grado de convergencia del método de gradiente conjugado, la mayoría de ellas son estimaciones bastante gruesas, son pesimistas. En realidad, en la práctica, este método se comporta mucho mejor que lo que predice la teoría en la inmensa mayoría de los problemas. Y tiene propiedades, bueno, lo importante de estos estudios de convergencia o del error del método es que dan luz de ciertas características que se han observado y que también se han probado teóricamente. Una de ellas es que si la matriz Q de la función cuadrática que se va a minimizar tiene valores propios repetidos, o si el gradiente inicial apunta en la dirección de un vector propio, entonces el algoritmo reduce el número de iteraciones. O sea, no se van a hacer las n, sino que va a disminuir. Y entre más valores propios repetidos tengamos, pues menos iteraciones va a ser. Entonces, bueno, la idea es tener una noción de la convergencia de este método para, pues digo, casos no cuadráticos, ¿no? Casos cuadráticos, pues ya sabemos qué ocurre, ¿no? El teorema más general, pues es el que se muestra aquí en el teorema 4.3, que se puede encontrar en el libro de Nocedal. Parte de la bibliografía que les di incluye el libro de Jorge Nocedal, que dice lo siguiente, que si Q es una matriz que tiene R valores propios distintos, entonces gradiente conjugado convergen a lo más R iteraciones. En general, si tiene N valores propios de esta forma, claro, ¿no? Pueden estar repetidos los valores propios. Entonces, el error en la iteración K más 1 es menor o igual que esta constante al cuadrado. Claro, todo está al cuadrado, ¿no? Es esta constante por el error inicial. Entonces, lo que me está diciendo es, si yo tengo un error inicial dado, x0 menos x estrella, en la norma Q, entonces, después de la késima iteración, cuando ya calculé xk más 1, el error se reduce proporcionalmente a esta diferencia. Entonces, la forma de interpretar esta diferencia es que conforme avanza, observen que aquí el valor propio depende de k, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que conforme avanza el algoritmo, se acelera. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo,
Cuando ponen K igual a 0, entonces vamos a tener que X1 menos X0 depende de X0 menos X estrella en forma proporcional, o se va a reducir en forma proporcional a esta cantidad. Con K igual a 0, pues va a ser lambda n menos lambda 1. Y lambda n es el lambda máximo y lambda 1 es el lambda mínimo. Entonces, esta diferencia, lambda n menos lambda 1, pues va a ser la mayor diferencia que hay entre los valores propios. Por otro lado, cuando K aumenta, cuando hacemos más iteraciones y K aumenta, entonces lambda menos K va a ser un valor más cercano a lambda 1. Es decir, este valor se va a ir corriendo hacia la izquierda y esta diferencia va a ser menor. Entonces, eso quiere decir que conforme aumentan las iteraciones, entonces, pues vamos a tener una convergencia más rápida que al principio. Es la forma de interpretarlo, ¿no? Aparte, otra de las propiedades que menciona este teorema es que si tenemos R valores propios distintos, entonces convergen a lo más R iteraciones. Entonces, si tuviésemos pues no sé, en un problema de 100 por 100, tuviésemos 20 valores propios distintos, pues el método reduce de 100 iteraciones a 20 iteraciones. Permítanme un momentito, por favor. Perdón, jóvenes, una pequeña interrupción. Bueno, vamos a continuar. Entonces les estaba diciendo que este es el teorema pues, más general sobre el método sobre el error del método de gradiente conjugado. Entonces, bueno, pues una de las consecuencias que se tiene este teorema es que si tenemos acumulados valores propios, pues eso va a favorecer la convergencia del método gradiente conjugado porque se va a comportar de esta forma, ¿verdad? Si tenemos grupos de valores propios cercanos unos a otros, eso ocurre en ciertos problemas, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, cuando se aproximan ese tipo de problemas, dan solución de sistemas lineales en donde hay cúmulos de valores propios en ciertas regiones, o sea, no están dispersos en todo la recta real, sino que los valores propios a veces están acumulados ciertos grupos en intervalos, digamos, cercanos. En esos casos, eso favorece la convergencia del método gradiente conjugado. Entonces, si tenemos R racimos de valores propios, pues se tendrá un buen resultado en R iteraciones, ¿verdad? Eso es lo que proporciona, por ejemplo, esta estimación. En el caso general, pues se puede encontrar una cota superior de esta cantidad por medio del número de condición espectral. Entonces, bueno, pues aquí se muestra. Esto también se puede ver como un teorema. De hecho, es el resultado más conocido
sobre la cota del error, el método de gradiente conjugado, con el número de condición espectral, que ya dijimos que era el lambda máximo entre el lambda mínimo. Bueno, pues viene de esta forma. Esta forma o esta estimación es similar a la que se obtuvo con el método de censo máximo, excepto que en lugar de raíz de k, teníamos k nada más. Claro, ¿no? Si tenemos raíz de k, aquí, esta diferencia que tenemos aquí es menor que si tuviéramos k, ¿verdad? Por ejemplo, si el número de condición fuese 16, 16 menos 1, pues es mayor que la raíz de 16 menos 1. Entonces, bueno, pues este número en general con raíz va a ser menor que sin la raíz. Por lo tanto, pues el método converge más rápido que el método de descenso máximo. Bueno, una observación es que esta estimación es una estimación general y es una estimación muy pesimista. En la práctica, el método converge más rápido en la inmensa mayoría de los problemas que lo que se indica en esta desigualdad. Entonces, bueno, pues es simplemente una estimación, nada más que es una estimación no muy fina, es muy gruesa. En realidad también en la convergencia interviene las características de la matriz Q. Entonces, pues se va a comportar mejor que lo que predice la teoría. Y bueno, pues ya les he comentado que en muchos problemas, cuando se tiene una matriz que es muy mal condicionada, lo que se puede hacer es introducir precondicionamiento. Esa es una técnica muy utilizada con el método de gradiente conjugado. O sea, generalmente en problemas de gran escala no se aplica el método así de manera directa, sino que se hace precondicionamiento y entonces se aplica lo que se llama el método de gradiente conjugado precondicionado. Eso da mucho mejores resultados y es más eficiente, aunque necesita un poquito más de memoria. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No, profesor. Bueno, entonces continuemos. La última parte de este capítulo es la extensión a problemas no cuadráticos. Bueno, en el caso no cuadrático, ya no vamos a tener la matriz Q, ¿verdad? Eso equivaldría a calcular la hessiana de la función, que es no cuadrática. Y GK, pues es, sabemos, el gradiente, ¿no? De la función. En el caso cuadrático, el gradiente ya sabemos que es QXK menos B. Pero en este caso, pues no va a ser así. Entonces, bueno, la parte más crítica cuando uno hace extensión de gradiente conjugado a problemas no cuadráticos, lo podemos ver en el algoritmo mismo. Entonces me voy a regresar al donde está el algoritmo de gradiente conjugado, escrito para funciones cuadráticas. Entonces, yo quiero que ustedes me digan en dónde ubican que hay que hacer modificaciones para minimizar una función general que no sea cuadrática. ¿En qué parte, en qué número de estos pasos tenemos que hacer modificaciones? A ver si me van siguiendo.
Supongan que están en un examen y yo les pregunto, este es el algoritmo para funciones cuadráticas. Si quisiéramos adaptarlo a una función que no es cuadrática, ¿qué modificaciones hay que hacer? Por lo menos, bueno, primero, a ver, por lo menos díganme, identifiquen en qué lugares hay que hacer cambios. ¿En qué paso? Pues en este caso hay que calcular hessianas, ¿no? Ajá. Así que sería en el coeficiente beta k. En el coeficiente beta k, bueno, ese es uno, donde habría que hacer una modificación. Ujú. ¿En dónde Y más? también en el alfa K. Pues sí, también en el alfa k. ¿En dónde más? ¿Ya es todo? O sea, bueno, pues ya ubicamos alfa k y beta k, se tienen que reformular. ¿Nada más? El G a la K también lo podemos modificar. Exactamente. Sí. Bueno, si observan es todo lo que tiene Q de K. Ajá. Ok. Entonces, como yo ya les dije anteriormente, si se va a calcular la hessiana, si vas a tener la hessiana en cada iteración, pues como que no te conviene usar gradiente conjugado. Te conviene usar el método de Newton, ¿no? Que sabemos que es convergencia cuadrática, claro, ¿no? Siempre y cuando estemos cerca del mínimo. Entonces, si no te conviene usar o sea, si no quieres calcular la hessiana, ¿qué podemos hacer? O sea, yo no quiero calcular hessianas. ¿Qué hago? Una aproximación. No quiero calcular aproximaciones tampoco. Bueno, sí lo vamos a hacer en la próxima capítulo. Vamos a ver métodos quasi-Newton donde se aproxima la hessiana. Pero bueno, en este momento no lo queremos hacer. O sea, le queremos dar la vuelta al cálculo de hessianas para que el método no se haga muy caro. Entonces, ¿qué haríamos? Mira, por ejemplo, aquí en el paso 5 es muy fácil, ¿no? No es necesario calcular la hessiana para evaluar el gradiente en la iteración K más 1. Simplemente se evalúa el gradiente de la función en el punto xk más 1. Y ya, ¿no? O sea, es una evaluación del gradiente. Entonces, no se va a hacer este paso. Porque eso es además de que es impreciso en una función general, pues va a ser muy caro. Entonces, bueno, aquí es muy fácil modificarlo, ¿no? Pues aquí vamos a poner gradiente, gk más 1 es el gradiente de la función f en xk más 1. Perdón por todo el ruido, jóvenes, pero hay mucha actividad ahorita en mi casa. Entonces les pido una disculpa. No se preocupe. Ok. Y tampoco me puedo ir a los otros estudios porque están mis hijas ahí, están tomando clase. Entonces, bueno, todo está ahorita medio revuelto aquí. En fin. Entonces, bueno, la parte crítica en realidad es modificar alfa K y beta K. Esa es la parte crítica, ¿no? Beta K ya dijimos cómo hacerlo. Si ustedes recuerdan, tenemos estas variantes
que acabamos de ver. Entonces, si se dan cuenta, las variantes para calcular beta K que se muestran en azul, ninguna de ellas contiene cálculos de hessianas, sino simplemente están en términos de gradientes. Gradiente en la iteración K y K más 1, en todos ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la alternativa es usar alguna de estas variantes en lugar de la forma original. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso ya está resuelto. Vamos a usar algunas de esas variantes. Entonces, lo último que queda es qué vamos a hacer para calcular alfa K. En lugar de esta fórmula que solamente es válida para funciones cuadráticas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos anteriormente para calcular la alfa K? No sé si se acuerdan que cuando generalizamos el método de descenso máximo, de hecho el método de descenso máximo lo derivamos para funciones generales. Y ya después encontramos esta fórmula de alfa K para el caso cuadrático. Pero antes de eso teníamos una forma general de calcular alfa K. ¿Cuál es esa forma general? Era calcular el argumento mínimo de una función, ¿no? Exacto. O sea, se hace búsqueda de línea, ¿no? Se le llama de esa forma. Entonces, bueno, pues la forma de calcular alfa K en un caso general, entonces va a ser búsqueda de línea. Argumento mínimo de f de xk más alfa de k. Y con eso, pues ya, tenemos el algoritmo ya para funciones generales. Entonces, bueno, pero la parte más crítica es, de nuevo, alfa k y beta k. Entonces, bueno, pues haciendo esos ajustes que ustedes ya me dijeron cómo, obtenemos el algoritmo de gradiente conjugado para funciones generales o no cuadráticas, ¿verdad? Entonces hacemos el inicialización Q igual a 0, X0 se da. D0 pues va a ser el negativo del gradiente de f de X0. Alfa K se obtiene con búsqueda de línea. Actualización, como les dije, GK más 1 se calcula directamente como el gradiente en XK más 1. Y luego, pues para calcular beta K en cada iteración, pues vamos a usar cualquiera de las variantes, las tres que vimos anteriormente, que usan solamente gradientes, ¿no? Donde el gradiente en XK más 1, pues ya se calculó en esta parte. Y la actualización, pues es la misma, ¿no? Entonces, como ven, este método, pues es también, sigue siendo bastante sencillo. La parte más delicada ahora va a ser precisamente el cálculo de alfa K, ¿no? Entonces, búsqueda de línea. Muchos programas, como en MATLAB, existen ya rutinas que se pueden usar, ¿no? O sea, ya son funciones intrínsecas a la programación y la podemos usar, pero bueno, esta parte de búsqueda de línea, podríamos usar, no sé, una o dos clases para verlo. Es minimización unidimensional. Yo he decidido no verlo porque, bueno, ustedes lo pueden investigar en caso que lo necesiten en su trabajo de investigación que vayan a hacer. O si en algún momento van a resolver un problema de optimización, pues lo pueden ver, ¿no? Esa optimización unidimensional es un poquito delicado porque en funciones generales, la función f puede ser un poco complicada, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la función de Rosenbrook. Tiene diferentes, tienen cambio de concavidad o no tiene la forma parabólica, digamos, que tiene la gráfica de una función cuadrática o paraboloide.
Entonces, bueno, pues eso puede complicar precisamente encontrar el mínimo en una dirección en donde la curvatura cambia, ¿verdad? Entonces, no cualquier método desciende, ¿no? En ese caso, se puede llegar a ascender. Entonces, bueno, pues por esa razón es que es delicado. Pero bueno, ya la literatura ya hay métodos estándar muy utilizados para ese problema, ¿no? Entonces, bueno, pues no es complicado el verlos. Sí lleva un poquito de tiempo. Esa es la parte más delicada. Y bueno, pues otra parte delicada, pues es precisamente las direcciones. Estas direcciones que estamos calculando aquí, pues ya no van a ser conjugadas. No sé si lo vean. A ver, ustedes díganme, ¿sí lo ven que DK más 1 no es conjugado con DK? O necesito explicarlos un poquito más. Pero bueno, no sé si lo están viendo. No, yo no lo veo, profe. Ajá. Sí, porque miren, la primera pregunta que uno se hace, ok, DK más 1 son conjugados. Bueno, ¿conjugados respecto a qué? Si no tenemos la hessiana, ¿verdad? O sea, ya pierde sentido. Incluso el concepto de conjugación, pues, tienes que tener una matriz para saber si dos vectores son conjugados respecto de esa matriz, ¿no? Entonces, como no tenemos la hessiana, pues no sabemos. Entonces, en realidad, en estos casos, no vamos a tener Q-conjugación en manera estricta, porque además estamos calculando beta K en forma aproximada. En el caso de funciones cuadráticas, este beta K, si uno tiene precisión infinita, se calcula de esta forma. Y si tenemos cálculos exactos, pues entonces se demuestra que DK más 1, de hecho ya lo hicimos, es Q ortogonal, o sea, con esta matriz, es ortogonal a DK, ¿verdad? Entonces el cálculo es exacto. Pero si nosotros usamos alguna de estas variantes que tenemos aquí en esta parte, para calcular beta K, que lo que estamos haciendo es que no estamos usando la fórmula original que incluye a la matriz Q, sino estamos usando solamente gradientes. Entonces, estas igualdades que tenemos aquí solamente se cumplen porque estamos usando propiedades de el método de gradiente conjugado para funciones cuadráticas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos sustituyendo Q de K en el numerador y denominador por esta identidad. Pero eso se cumple solo en funciones cuadráticas. Si la función ya no es cuadrática, pues no hay manera de probar que esto es igual. Entonces tendríamos que beta K es una aproximación al caso cuadrático, ¿verdad? Y pues lo mismo para las otras variantes. Entonces, bueno, pues tenemos esa aproximación, por lo tanto, DK y DK más 1, pues ya van a estar degradadas por la aproximación beta K. Y por otro lado, pues no se pueden decir conjugadas respecto a qué. Sería respecto a la hessiana, ¿no? Pero pues no estamos calculando la hessiana. Entonces, bueno, pues esas direcciones ya no son conjugadas, pero, o sea, la ventaja, y por eso es mejor que descenso máximo, la ventaja es que en lugar de tomar la dirección, perdón, en la iteración K más 1 como el negativo del gradiente, pues lo estamos tomando como combinación lineal. Entonces, de nuevo, no estamos fuera
del espacio generado por el gradiente anterior y la dirección, perdón, el gradiente actual y la dirección anterior. ¿Okay? Eso es mejor que simplemente tomar el negativo del gradiente. Pues aún en este caso sigue siendo más acertado, digamos, esta forma de calcular la dirección. Bueno, ¿qué perdemos en este caso? El algoritmo pues ya no va a converger obviamente en n pasos, como ocurre con funciones cuadráticas. Bueno, la razón es que, una de las razones es que pues ya no tenemos este concepto de Q-conjugación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si no convergen n pasos, pues tendremos que hacer algo, ¿verdad? En la práctica es común reinicializar la dirección después de n iteraciones o más, porque cada que hacemos una iteración, el cálculo de la dirección ya no va a ser tan efectivo para descender en el algoritmo. Entonces, bueno, pues en ocasiones, no es en todos los problemas, pero sí en ciertos problemas es conveniente hacer una reinicialización. Es como aplicamos el método de gradiente conjugado en un problema de n dimensiones y hacemos n iteraciones. Y luego el último punto xn, pues lo vamos a tomar como punto inicial y empezamos de nuevo el algoritmo. ¿Ok? Pero ya con un punto más cercano al mínimo. Eso es lo que se le llama reinicializar. En ciertos problemas es una buena práctica, en otros no es necesario. Depende básicamente del problema, ¿no? Bueno, pues como ya les dije, una parte crítica pues es la búsqueda de línea. Entonces, si esa búsqueda no es precisa, recomiendan usar en general la variante HS para evaluar la beta K. Si ustedes recuerdan la variante HS, vamos a ponerla de nuevo, es la primera variante. Es esta, la HS. Bueno, es la primera variante y por lo tanto es la que menos cambios tiene de la fórmula original, ¿verdad? Solamente tiene esta suposición. Las otras dos variantes tienen otras identidades que deben satisfacerse y que solamente se cumplen en el caso de funciones cuadráticas. Entonces, por esa razón, si el alfa K no es muy preciso, pues el beta K, para evitar que se degrade todavía más la conjugación o las direcciones, pues conviene usar la primera variante de beta K. Y bueno, si quieren saber un poquito más acerca de esto, hay un trabajo por ahí de Jorge Nocedal, junto con un francés. Seguramente fue su alumno o colaborador, pero aquí el investigador principal es Jorge Nocedal, el que está en el libro que les recomendé para el curso. Es parte de la bibliografía. Ellos hacen un análisis de propiedades de convergencia global del método de gradiente conjugado. Claro, ¿no? Este trabajo ya es un poco viejito y se encuentra en esta liga que les estoy mostrando aquí. Déjenme mostrárselas para que vean así de manera general cómo vienen estas cosas. Bueno, pues este es el trabajo de Nocedal y francés, que no es muy conocido. Miren, ellos aquí tienen las direcciones conjugadas de K igual a menos GK más beta K de K menos 1. Claro, ¿no? Nosotros tenemos las fórmulas con K más 1 en lugar de K.
Pero bueno, pues es lo mismo básicamente. Y esta es la actualización en el algoritmo. Él está hablando de las mejores, las fórmulas más conocidas para beta K son Fletcher-Rives, Pollack-Riviere, PR, y Hesten-Stiefel, HS. Y aquí las da. Son las mismas que nosotros tenemos. Solo que en algunos casos lo pone con norma, ¿no? En lugar de poner el producto escalar del vector consigo mismo, lo está poniendo con normas. Entonces, bueno, pues hacen todo un estudio sobre la convergencia y dan algunos resultados que, bueno, algunos ya se los mostré y hacen un análisis más profundo con otras variantes, etcétera. Entonces, bueno, este es un trabajo muy mencionado si uno quiere profundizar en esos temas. Pero bueno, no es el punto del curso, entonces nada más se los doy por, ahora sí que información cultural, ¿no? Entonces, bueno, hay toda un estudio, ¿no? Acerca de el método de gradiente conjugado, tanto para funciones cuadráticas como no cuadráticas. Para cuadráticas ya está hecho casi todo. Para no cuadráticas, pues bueno, sigue habiendo hasta el momento, aunque ya no es tan intenso, cierta investigación, ¿no? Para este método de gradiente conjugado. Ok, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de nuevo. Vamos a considerar otra vez la función de Powell. Recuerden, la función de Powell es de 4 variables. Es una función de grado 4, un polinomio de grado 4, que tiene un mínimo en 0 con valor 0, el mínimo. Entonces, bueno, pues hemos aplicado el método de Newton y el método de descenso máximo, creo, para este tipo de funciones. Entonces, bueno, el valor inicial que vamos a tomar en este caso, pues el que se indica aquí, en esta parte, 3 menos 1, 0, 1. Y el criterio paro es el que hemos usado anteriormente. Vamos a parar cuando el gradiente se reduzca por 10 a la menos 6, el gradiente inicial. Vamos a hacer, para el alfa K, vamos a hacer búsqueda de línea básica con el algoritmo que viene en MATLAB. Y vamos a tomar la alfa en el intervalo 0,3. Es decir, no vamos a tomar todo el rayo, ¿no? Para minimizar la función, sino vamos a restringirnos al intervalo 0,3, ese segmento. Vamos a reiniciar las iteraciones de gradiente conjugado cada 8 iteraciones. Y vamos a probar las 3 variantes, a ver cómo se comportan, ¿no? Y ver qué resultados se obtienen. Bueno, pues así de manera global, para este problema particular, se hacen 23 iteraciones de gradiente conjugado con la primera variante, HS, 26 con la segunda variante para calcular beta y 42 para calcular beta con la tercera variante. Déjenme mostrarle las gráficas de cómo viene esta convergencia. Miren, aquí en estas gráficas, en las primeras 3, 1, 2 y 3, estoy poniendo, estoy graficando el valor de cada uno de los, de las variables X1, X2, X3 y X4 con respecto a contra el número de iteración. Entonces, el valor inicial es 3 menos 1, 0, 1. 3 menos 1, 0, 1. Ese es el valor inicial. Entonces, eso para cada variable. Y bueno, se muestra ahí la trayectoria que siguen
cada una de las variables cuando avanzamos en el número de iteraciones. La convergencia, pues claramente se muestra ya a partir de la iteración 15, o entre la 15 y la 20, se ve que ya todos convergen a 0, ¿verdad? Sabemos que el mínimo es precisamente 0, entonces pues, todas deben de converger a ese valor. Este es con la primera variante, HS. La segunda variante, PR, pues tiene un comportamiento similar, si se dan cuenta. La escala, aunque aquí es un poquito más grande, ¿verdad? Sobrepasa las 25 iteraciones. De hecho, en la primera son 23 y en la segunda son 26. Entonces, bueno, sobrepasa un poquito, ¿no? Esta gráfica. Pero son muy similares. La tercera muestra lo mismo, la convergencia de cada variable, X, Y. Se puede decir que es similar, pero observen que aquí la escala es el doble. Aquí tenemos 40, mientras que acá arriba tenemos 20. Y 50 y acá 25. Entonces, bueno, esta gráfica se ve igual, similar a las dos anteriores, pero está, si las sobreponemos, pues se va a ver la diferencia, ¿no? En realidad, esta separación que se muestra en la iteración 20, por ejemplo, aquí, entre las tres, pues no se ve acá. Aquí ya está convergiendo casi, ¿no? Mientras que acá empieza a verse convergencia nada más. Entonces, bueno, pues en conclusión, en este caso, pues parece ser que las dos primeras opciones son mejores que la tercera. La última gráfica que se muestra aquí, muestra el valor de la función f en xk. Estoy tomando el logaritmo de f de xk contra el número de iteración. Pues aquí claramente, aquí se ve todavía más claro que el método de Fletcher-Rips, o sea, la tercera opción, que es esta, converge más lentamente. Es esta gráfica en azul. Converge, pues, linealmente, básicamente, ¿no? Así se ve como una línea. Y al final, en la última iteración, pues da un salto y ya converge. Mientras que las otras dos, pues, van muy similares, ¿no? Ya al final, pues, gana la primera, HS, por un poquito. Entonces, bueno, pues la más rápida es HS, luego PR y luego FR. Es lo que encontramos acá con el número de iteraciones, ¿no? 23, 26, 42. Pero bueno, esto ilustra de forma más general, más global, el comportamiento cualitativo de cómo va convergiendo, ¿no? Y por último, aquí en esta última gráfica, se están mostrando las trayectorias que se siguen haciendo una de las o ignorando una de las variables. Si recuerdan, la función es de 4 variables. Entonces, pues no podemos graficar una trayectoria en dimensión 4. Entonces, lo que estoy haciendo es no considerar x3, es decir, hacer x3 igual a 0. No estoy considerando x3 porque pues de por sí x3 es esta que se muestra aquí en amarillo. En todas las gráficas. Es la que se muestra en amarillo, ¿no? Porque x3 empieza en 0, con valor x0 igual a 0 y termina en 0. Entonces es la que varía menos. Entonces lo que hice fue quitar la variable x3 y graficar la trayectoria de x1, x2 y x4 en R3. Entonces, por eso digo aquí x3 igual a 0, ¿no? La trayectoria se ve así en todos los casos. El primero, segundo y tercero. Entonces, como ven, los dos primeros casos, HS y PR, me dan una trayectoria muy similar, ¿no? Los comportamientos son muy cercanos. En cambio, con la tercera opción para beta K, me da al principio un comportamiento similar, pero a partir del reinicio me da
pues un comportamiento un poco diferente, con una convergencia más lenta. Aquí se ve la acumulación de puntos. ¿Bien? Entonces, lo que me está diciendo esto es que se requieren más iteraciones, en este caso, para llegar al mínimo, que es el punto que se encuentra ahí. Ok. Bueno, miren, ¿sí me pueden esperar un minuto? Sí, profe. Sí, doctor. Ahorita, regreso. Déjenme. Bueno, listo. Gracias por esperarme. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, ¿alguna duda, inquietud que tengan antes de continuar con este ejemplo? ¿Algún comentario? Bueno, miren, vamos a avanzar. No los veo ahora, hoy muy participativos, ¿no? Voy a avanzar con la función de Rosenbrock. El caso de la función de Powell, recordemos que el hessiano en el mínimo era singular, es de hecho singular. Entonces, bueno, pues eso hace que el comportamiento pues sea un poco peculiar, ¿no? En este caso. En el caso de la función de Rosenbrock, ya no tiene la forma parabólica que tiene la función de Powell. La hessiana es singular en cero, pero su forma es parabólica, es como achatada, ¿no? En el cero. Si obviamente no podemos graficar esta función, ¿verdad? Porque es de 4 variables, pero podríamos graficar alguna parte, ¿no? O sea, hacer, por ejemplo, x3 igual a 0 o x4 igual a 0 y graficar alguna parte. Tiene forma de paraboloide achatado en el cero, en donde hay una singularidad. La función de Rosenbrock ya no es una forma paraboloide, ya hemos visto la gráfica de la función de Rosenbrock. En este caso la función pues tiene cambios de concavidad, ¿no?
Y su mínimo se alcanza en 1, 1 con el valor de la función 0. Es claro, ¿no? Si ponemos 1, 1 me da 0 aquí y acá también. Y es no negativa también. Pues vamos a aplicar el algoritmo de gradiente conjugado, no lineal, con el mismo punto de comienzo que hemos tomado anteriormente y el mismo criterio de convergencia para parar las iteraciones. Fíjense, en este caso no es necesario reiniciar el algoritmo. En el caso de la función de Powell, dijimos que cada 8 iteraciones íbamos a reiniciar el algoritmo. Si no se reinicia el algoritmo y dejamos que avance, el número de iteraciones que se muestran aquí va a crecer. Va a ser mucho mayor el número de iteraciones que cuando se reinicia. En un momento les voy a mostrar el algoritmo y cómo se comporta para que veamos y nos convenzamos de que efectivamente ocurre eso. En el caso de la función de Rosenbrook, al contrario, en este caso no es necesario reiniciar. De hecho, si uno reinicia, los resultados numéricos no van a mejorar. Entonces, bueno, pues se prefiere no reiniciar. Cuando pongo aquí beta k igual a 0, eso quiere decir reiniciar, fíjense. Si vuelvo aquí al algoritmo de gradiente conjugado para general, si yo pongo beta k igual a 0, entonces este término en el paso 7, pues no va a aparecer. Por lo tanto, la dirección en la iteración k más 1 va a ser el negativo del gradiente nada más. Eso es como si inicializara aquí con x0 igual al xk más 1 que tenemos en este momento. ¿Ok? Entonces, la forma de reinicializar el algoritmo es hacer beta k igual a 0. Y con eso, pues, se obtiene ese efecto. Por esa razón es que aquí se está poniendo que cuando se reinicia, se apaga beta k, ¿verdad? Y se obtiene el efecto. En el caso de la función de Rosenbrook, lo que le estoy diciendo es que no se reinicia. ¿Ok? Entonces nunca se pone beta k a 0. Se deja que el algoritmo avance solito. Bueno, en este caso, la alfa k va a depender de qué variante usemos. En las primeras dos variantes, para calcular beta k, conviene usar alfa igual en este intervalo, es decir, hacer búsqueda de línea para calcular la alfa k en este intervalo. Mientras que en la última variante, cuando usamos Fletcher-Rips para calcular beta k, se encuentra que podemos hacer búsqueda de línea en el intervalo 0,1. Y la convergencia en este caso con esos parámetros se alcanza en más o menos las mismas iteraciones para los tres casos, en alrededor de 20 iteraciones. Vamos a ver las gráficas en cada caso. De nuevo, en este caso solamente tenemos dos variables. Entonces basta con ver cómo varían x1 y x2. Más bien x1 es la azul, x2 es la roja, conforme avanzan las iteraciones. Pues bueno, pues aquí se ve que ambas convergen a 1, que es el valor que se encuentra en la parte superior. Entonces, bueno, pues después de 10 iteraciones, por ahí de 12, 13, ya se ve que convergieron, ¿verdad? Lo mismo con la otra variante beta, por la que Vier. Que bueno, no se ve así como tan uniforme como en la primera, ¿no? Aquí al final pues hay cierta variación. Y finalmente la Fletcher-Rips, que sí se ve como similar a la primera, ¿no? Nada más que se ve un comportamiento más suave.
en la variación de las X1 y X2 conforme se avancen las iteraciones. Y finalmente se muestra la gráfica del logaritmo de la función en XK contra la iteración. Pero bueno, pues se ve que convergen pues más o menos en la misma forma, ¿no? De manera global, digamos. No hay mucha diferencia en la convergencia de ambas. Y finalmente se muestran las trayectorias con cada una de esas variantes. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Entonces, observen que esta suavidad que se ve en la convergencia de X1 y X2, en el tercer caso, pues también se muestra en la trayectoria. Se ve que va en una forma más suave. Mientras que en las primeras dos, pues hay un poquito hay una variación un poquito más, menos suave, digamos, ¿no? Entonces, yo aquí les preguntaría, ¿por qué creen que en este caso se obtiene una trayectoria suave? ¿Qué será lo que ocurra? ¿Ustedes qué creen que pase? Pues yo pienso que se debe al concepto de la beta K, porque ahí es más, está más simplificada tal vez. Y eso haría que tenga un comportamiento más. Es una buena hipótesis. ¿Qué dicen los demás? Si recordamos las betas, se calculan de esta forma. Bueno, por cierto, aquí hay que quitar este paréntesis, ¿verdad? En la página 34. Hay un paréntesis de más aquí en esta FR. Ok, ya lo noté. Entonces sí, o sea, como dices, Oscar, esta forma de calcular la beta es más simple y simétrica. Entonces, él dice que esta es más simple y que quizá a esto se deba que la curva, la trayectoria sea más suave. ¿Los demás coinciden o tienen otra? Pues sí, yo creo que las otras, a la hora de hacer esa diferencia de gradientes, se van acumulando errores, ¿no? Ajá. Sí, claro, o sea, cuando se hace cómputo científico, si uno tiene cocientes de este tipo, cocientes de diferencias, eso acumula error y pues sí puede que se degrade, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, fíjense que la DK más 1 depende de la beta K, ¿verdad? Entonces, recuerden que las direcciones DK que se están calculando se reflejan en la trayectoria. ¿Cómo se reflejan? Pues porque, por ejemplo, aquí está el valor inicial X0. Al ir de X0 a X1, la dirección de K pues es la que muestra el segmento. Entonces, cada uno de estos segmentos en la trayectoria indica una dirección en todos los casos. Entonces, lo que me está diciendo en esta trayectoria suave es que las direcciones pues son no son no hay cambios así como discontinuos como en los casos anteriores, ¿verdad? Y pues es buena hipótesis esa de decir, ok, pues parece ser que esta forma de calcular el beta hace que el conjunto de direcciones que estemos calculando
pues se vea como una progresión más suave en las direcciones, cambios menos bruscos que con las anteriores. Entonces, bueno, pues yo les compro esa idea. Profe, Creo que tiene que ver con eso. Sí. las longitudes del paso son literalmente en este caso alfa, o sea, porque sí, la dirección como que del segmento, pues es D, ¿no? Pero el largor, ¿no? Del segmento tiene algo que ver aquí con alfa. Sí, ¿no? Ah, Pero aquí, por ejemplo, lo que veo es que lidia mejor cuando en la parte de abajo de la gráfica donde está como el arquito, lidia sí. mejor el alfa, ahí como que en el PR está más chatito, ¿no? Y en el HC también. Pero en el Sí. FR lidia como que hace más cambios ahí y por eso la suavidad, o sea, de la gráfica, ¿no? Pero ¿a qué se debe eso? Bueno, no es por el número de cambios, es porque, mira, en las iteraciones son las mismas, si tú recuerdas. Sí, Mira, sí, 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 sí. 21, 20, 20, ajá. entonces, bueno, se hacen aquí 21, aquí 20 y aquí 20. Pero tú haces una observación bastante interesante, que es sobre las alfa, ¿verdad? Ajá. Estás mencionando las alfa. O sea, a ver, repite tu observación. Que están mejor distribuidas, ¿no? Los largores de los segmentos. O sea, como que los otros acumulan como que en ciertos lugares y como que no saben cómo lidiar con la parte de la curvatura, esa curvita entre -5 y menos Mm, 0.5 y 5 en las tres. exacto. O sea, ajá. Sí, porque aquí se da un paso más largo. Ajá. Luego, los valores de los pasos cambian. Ajá. Mientras que acá los pasos es un paso largo aquí. Y Ajá. luego Y el después paso aquí. pequeño, casi del mismo tamaño en algunos lugares. Entonces, esos tamaños de paso, fíjense qué curioso, ¿no? Y tiene razón Neiva. Estos pasos largos indican un valor de alfa más grande que en Ajá. este caso y que en este otro caso. Mientras que las direcciones tienen que ver con con las betas. Entonces, el papel de ambos parámetros en el algoritmo, vuelvo a poner aquí, el papel de alfa y de beta son importantes. Alfa es la longitud del paso y beta me da la dirección. ¿Ok? Entonces, los dos pasos son críticos, son importantes en la forma en cómo se construye la trayectoria, o más bien como el algoritmo construye la trayectoria. Entonces, por otro lado, si ustedes observan, el valor de alfa en las primeras dos variantes se escogió en un intervalo muy pequeño, de 0 a 0.06, mientras que en el último caso se escogió en un intervalo más grande, de 0 a 1. Entonces, esta alfa tiene más libertad en este caso que en estos otros. Como aquí la alfa es más restringida, pues le cuesta más trabajo que en este caso, ¿verdad? Pero el punto es que si yo acá obtengo, en las primeras dos le pongo un intervalo donde voy a minimizar, voy a hacer búsqueda de línea más grande, el método ya no es tan eficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues conclusión. El cálculo de alfa y beta es delicado. Uno tiene que ver con la longitud de paso y otro tiene que ver con la dirección donde te vas a mover. Entonces, bueno, pues esto va a depender de la función que uno esté minimizando. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, en esta función, las trayectorias están construidas a lo largo
de una región que tiene contornos de nivel bajos. Entonces, bueno, el descenso hacia el máximo se hace difícil por esa razón. No va a ser lo mismo si en lugar de tomar como punto inicial menos 0.5, yo tomo cualquier otro punto por acá arriba. Si yo tomo un punto distinto acá arriba, seguramente la trayectoria pues va a ir más en la dirección de descenso, que es esta, ¿verdad? O sea, se va a cargar más. Pero aquí pues le cuesta trabajo, ¿no? Precisamente porque se mueve a lo largo de un contorno o conjuntos de contornos en los que la función cambia muy poco. Entonces hace un esfuerzo bastante bueno, digamos, o tremendo para descender realmente, ¿no? Ahorita lo podemos ver si quieren con los programas. Entonces déjenme ir rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo a los programas para mostrárselos. Compartir el escritorio. Miren, aquí tengo el programa de gradiente conjugado no lineal. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí, doctor. Ok, miren. Entonces, bueno, le estoy llamando gradiente conjugado NL de no lineal. Entrada es la función, su gradiente, punto inicial x0, la tolerancia, el número máximo de iteraciones, y estoy incluyendo tres parámetros más. Uno es le llamo método. O sea, método, pues es si es el HS, el PR o el FR. Hay tres formas de escoger el beta. El NMOD, o sea, es módulo N. O sea, es la parte en donde hago la reinicialización. Entonces aquí doy un valor. Si yo le pongo 8 a NMOD, le pongo 8, entonces aquí va a comparar K más 1 con 8 y va a calcular el residuo. Si K más 1 es 8, pues está claro que el residuo de 8 es 0. Y en ese caso pone beta igual a 0. Así que estoy reinicializando. Si K más 1 es 10, entonces el residuo es 2, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer es escoger el método, el beta que uno escoja. Entonces, de esta forma, pues, pues no es necesario parar el algoritmo en sí, sino más bien reevaluar la dirección en esa forma, ¿verdad? Y que continúe. Y alfa max es el intervalo desde 0 hasta alfa max en donde estoy calculando el valor de alfa k, de acuerdo al algoritmo de MATLAB para hacer búsqueda de línea. Entonces, bueno, pues estos tres parámetros son necesarios en este programa por esa razón. Bueno, eso se lo aplicamos al método, déjenme bajar esto. Se lo aplicamos a la función de Powell y a la de Rosenbrock. Déjenme mostrarles Powell primero. Powell, ahí está. Esta es la función. Este es su gradiente. El punto inicial, 3 menos 1, 0, 1. La tolerancia, 10 a la menos 6. El número máximo. Pues estoy poniendo bastante iteración, de 1000. Estoy exagerando. Aquí estoy poniendo el número de iteraciones a las que vamos a actualizar es 8 y el alfa máximo es 5 en la función de Powell. Propiamente el algoritmo gradiente conjugado pues es esta parte. Y pues lo demás es graficación.
Bueno, este es la variante primera, ¿no? La HS. Entonces, pues aquí estoy poniendo HS, que es el método, ¿no? Entre comillas, porque son caracteres. Y lo demás, pues esto es graficación. Y luego, pues aquí se llama otra vez al método de gradiente conjugado con la variante PR, o los mismos parámetros, ¿no? Se hace graficación y luego se llama al método con la tercera variante, FR. Se hace graficación. Bueno, todo lo demás son gráficas. Entonces, si yo lo corro, obtenemos pues las gráficas que ya les mostré, ¿no? Hace un momento. Entonces, esta es la de la última, la tercera, FR. La segunda es PR. Son las trayectorias. Y la primera es HS. Esta es la gráfica de convergencia. De el logaritmo de f de xk contra xk. Contra k, perdón, el número de iteraciones. Bueno, pues aquí se ve claramente, ¿no? Que las primeras dos convergen más rápido que la tercera. Y bueno, las demás son las trayectorias por de cada xk. Ahora, este mismo método se aplica a la función de Rosenbrook. Aquí lo tengo. La función de Rosenbrook, gradiente. Punto inicial es menos 5, menos 0.5, tolerancia, número máximo de iteraciones. Aquí estoy poniendo que reinicie cada 100 iteraciones. En realidad el método no hace 100 iteraciones, hace menos. Entonces al ponerle 100, en realidad no va a hacer ninguna reinicialización el método. Es una forma truculenta, digamos, ¿no? De que no haga reinicialización el método. Y el alfa máximo, vean, aquí lo estoy poniendo en 0.06. Entonces, bueno, pues llamo a la variante con HS en el algoritmo, con PR, y luego al final con FR. Y en este caso estoy cambiando la alfa máxima. La alfa máxima aquí era 0.06, aquí ya es 1, en el último caso. Bueno, esas son las variantes que yo encontré y con esos parámetros en donde el método converge más rápido. Entonces lo corro. Ahí está. Esa es la trayectoria con la tercera variante para beta K. Esta es para la segunda. Y para la primera variante. Esta es la gráfica que grafica el logaritmo de f de xk contra las iteraciones. Vean que la convergencia es muy similar en cada caso. Y pues estas son las gráficas de convergencia de cada variable, x1, x2, en cada caso. ¿Okay? Entonces les decía, se puede hacer el experimento, por ejemplo, de cambiar el punto inicial. No sé, a ver, déjenme ver qué región tenemos ahí graficada para que no se vaya a salir. Tenemos esta región de menos 1, 2 a 0, 3. Entonces podemos tomar como valor, un valor por acá arriba, a ver, 0.5 por ejemplo, y 2.5. A ver cómo 0.5, 2.5. A ver cómo es la trayectoria, ¿no? Cómo se comporta. Claro, los parámetros hay que cambiar alfa y beta, hay que afinarlos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues dijimos 0.5 y 2.5, ¿no? Como valor inicial. Ok, vamos a ver. A ver si no rezonga. Sí rezongó.
Miren. Qué cosa tan rara, ¿no? Agarra y se viene directo acá, pero luego da la vuelta y se regresa. Entonces, hay que afinar el alfa, en este caso, de alguna forma, porque da un paso muy largo y luego da la vuelta, igual aquí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el 1-1? Ah, no, perdón. El 1-1 está aquí, ¿no? Por ahí. Entonces, esto va más directo. Va aquí, luego baja al 1-1. Esta es la segunda opción. Y la primera opción, pues ya se ve feo, ¿no? Esa no converge. Ah, no, perdón, esta es la del logaritmo de f de xk, perdón. Si la primera no converge, miren, se va para arriba. Estas sí convergen, estas dos. Entonces, bueno, pues hay que, eso es por la alfa seguramente. Este es Pollack-Rivière, esa es la segunda. Esta es la primera, sí converge a 1-1. Y entonces, bueno, pues sí, la tercera es la que, pues no sé, hay que cambiar los valores del intervalo, no sé, por ejemplo, ponerle 0.5, yo creo. A ver. ¿Qué hace? Uy, ya se vio también ahí problemas, ¿no? Ya cuando veo esta es la tercera, no quiso, ¿verdad? La segunda, miren, mejora, el número de iteraciones ya es menor. La segunda y la primera tampoco funciona. Ahí se ve, ¿no? Solamente funciona la segunda. Entonces, bueno, como ven, esto es delicado y pues depende de la forma en cómo escoja uno el alfa, ¿no? Pues no sé qué ponerle. Ahora sí que tendría que hacer un análisis más cuidadoso. Fíjense, la segunda siempre funciona. En este caso sí funcionó la primera. Entonces hay que afinar los valores de alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto muestra que sí es delicado esta parte de la alfa, ¿no? Bueno, jóvenes, miren, el tiempo se nos está acabando. Entonces, aprovecho antes de irnos, recordarles que el próximo miércoles vamos a resolver problemas. Si tienen alguna duda rápida en este momento o de aquí al miércoles me pueden escribir al correo, porque vamos a resolver los problemas.